Ven y toma la vida de Rodrigo, todo lo que es, todo lo que tiene. Toma su voz, sus emociones, todo, para que todo obre para la gloria tuya, Señor. Y a nosotros, danos oídos de discípulo, danos un corazón que sepa escucharte y prepáranos, Señor, para recibir de ti tu abundancia y tu gracia. Lo pedimos hoy por intercesión de la llena de gracia, de la Santa María, de la plena en ti, Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues hoy vamos a profundizar un poco sobre lo que es los carismas, es decir, la parte sobrenatural. Bueno, sobrenatural es todo lo que nos da el Espíritu Santo, pero sobre todo a lo mejor la más llamativa, la apertura a los carismas, que como dijimos el otro día, claro, lo que no se conoce, pues no se desea, y lo que no conoces a veces hasta te puede dar miedo. Entonces, pues bueno, mejor es conocer, profundizar y ver un poco que todos estos regalos que se nos da el Espíritu Santo, pues también son regalos no solo en tiempos de Jesús, sino que son de ahora, y que amar plenamente como Jesús amó significa seguir sus mismos pasos, no otros, porque Jesús es el pleno, el lleno del Espíritu Santo, y amó de la manera no solo divina, sino humana, todo lo que como hombre un hombre puede llegar a amar, pero que solo obviamente lo podemos hacer a través de la plenitud del Espíritu Santo, esa apertura al Espíritu Santo que nos lleva y nos impulsa a amar a los demás, transformando nuestro corazón, pero también siendo dóciles al Espíritu Santo para que Él ame a través de nosotros a los demás, como Él quiera y como los demás necesitan. Y de ahí los carismas ya decimos que no es una opción, sino una necesidad o un componente básico de ese amor. He elegido esta palabra, rogad al dueño de la mies que traiga obreros a la mies. Si alguien la queréis proclamar, pues puedes hacerlo si quieres. Javier, por ejemplo, si quieres proclamarla. Actívate el micrófono, eso sí. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vale, pues este es un pasaje del Evangelio de Mateo, entonces también lo vamos un poco a contextualizar. Vale, entonces ya sabemos que de los 4 evangelistas cada uno tiene unas características. Ya sabemos que, por ejemplo, para los que se quieran iniciar en el camino del cristianismo, el seguimiento de Jesús, el que anuncia el mensaje más básico, más sencillo y que invita al seguimiento es Marcos, es el evangelio más corto. Luego tenemos a Mateo, que es, por así decirlo, el evangelizador catequista teólogo, es decir, él quiere y hace mucho hincapié en que el cristianismo está enraizado en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se cumplen las promesas que contiene el Antiguo, que la Iglesia y el cristianismo se vive en pequeñas comunidades y que a la hora de exponer su evangelio pretende un itinerario catequético de profundización, de discipulado. Por eso, y también se caracteriza porque Mateo siempre hará hincapié en que es el evangelista del Emmanuel, el Dios con nosotros.
Por eso sabemos que dentro de las figuras que se representan a los distintos evangelistas, pues el león San Marcos, el águila San Juan, el toro San Lucas, a Mateo se le representa como el hombre o el ángel, es decir, el de figura humana, el de apariencia humana, porque es el Dios con nosotros. Empieza proclamando que se cumple la promesa del Emanuel, del Dios con nosotros, y acaba en su evangelio diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recalca que Dios se encarna, pero para nunca ya dejarnos, para estar entre nosotros, vivir entre nosotros, caminar entre nosotros y continuar entre nosotros, aunque Él ya no esté físicamente aquí en la tierra. Entonces, bueno, dentro de este contexto, pues también tenemos que ver un poco cómo escribe Mateo. Mateo, como dirige su discurso y su evangelio a los cristianos que provienen del judaísmo, pues obviamente trata de hacer comparaciones con lo que era el Antiguo Testamento. De ahí que todo su evangelio, salvo la introducción y luego la última etapa, que es el de la glorificación, el de la pasión, lo estructura en 5 grandes sermones. Vale, pues entonces, dentro de los grandes discursos. ¿Por qué 5 grandes discursos? Pues porque Mateo hace hincapié en que Jesús es el nuevo Moisés, mucho más que Moisés, pero el nuevo Moisés. Y sabemos que Moisés, o el pueblo de Israel, tenía como pilar fundamental de su doctrina el Pentateuco, los 5 libros primeros. Pues él quiere estructurar todo su evangelio en 5 grandes discursos. Y el primero es el Sermón de la Montaña, el que todos conocemos. ¿Por qué? Porque igual que Moisés en la montaña, bajando de la montaña, proclama la ley que Dios le dio, Mateo dice que Jesús en la montaña proclama la nueva ley, que es las bienaventuranzas. Es decir, la nueva ley que sustituye a la antigua. Y que si Moisés bajó con una ley escrita en tablas y con 2 grandes estructuras, los mandamientos relacionados con Dios y los mandamientos relacionados con los hombres, aquí Jesús va a establecer una nueva ley, pero una nueva ley que es lo que él vive como persona, y por eso enseña lo que él vive, que es el Sermón de la Montaña. Y después del Sermón de la Montaña, Moisés, ¿qué hizo? Moisés se le considera un gran profeta porque hizo grandes signos. Y entre ellos, pues las plagas de Egipto, dividió el Mar Rojo en 2, proveyó de maná en el desierto o sacó agua de la roca. Es decir, pues después del Sermón de la Montaña, de la nueva ley, Mateo va a relatar 10 milagros, el decálogo. Es decir, Jesús va a anunciar el reino no solo con la nueva ley, sino con signos y prodigios. Y ahí tenéis, si queréis un poco revisar, pues todos los milagros que se relatan a continuación del Sermón de la Montaña. Y una vez que se anuncia la nueva ley y que Jesús atestigua con signos y milagros que Él es el nuevo profeta, el esperado, el que ya anunció Moisés y el que el pueblo estaba esperando, entonces habla de la misión a los 12. Y entonces es donde se contextualiza el párrafo que hemos leído del Evangelio. Ya habiendo hecho esos signos, pues descubre que a un pueblo que está como oveja sin pastor, que es un pueblo sufriente. Muchos de los que seguían a Jesús obviamente eran de los que los religiosos de entonces les excluían de Dios, eran los malditos de Dios, porque el que tenía una enfermedad o el que era un fracasado o el que no tenía nada era un maldito de Dios. En cambio, Jesús les predica una nueva ley, les predica un nuevo, con su forma de ser y de actuar, el nuevo rostro de Dios, pero además con obras y palabras. Vale, pues entonces ya estamos un poco contextualizados en que una vez que hace esos signos, pretende la misión, se compadece de la gente y pretende encomendar a sus discípulos, en este caso les envía a la misión para que ellos repitan lo que han vivido con él. Y les da poder, y habla expresamente, les dio poder para anunciar el Evangelio, haciendo curaciones, expulsando demonios, es decir, con su mismo poder, pero él les dio el poder. Y eso que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. También Mateo es muy recurrente a la hora le gusta hacer muchos resúmenes cada vez que en los distintos apartados, y en todos estos versículos que veis aquí, que cierran como ciclos o sermones, siempre es igual de recurrente. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena nueva y curando toda enfermedad. Repito, las 3.
recorría, es decir, no es de los que se quedaba quieto, sino que salía a anunciar el reino de Dios, no esperaba que la gente fuera a él. Enseñando, preferentemente en las sinagogas, donde se podía exponer la doctrina y la exponía con autoridad, de tal manera que se quedaban impresionados y decía, ¿con qué autoridad enseña? Es decir, vive lo que dice, no lo dice como los maestros, como los escribas y demás, sino que vive lo que dice. Y curando todas las enfermedades. Veis que los tres signos van ligados. Recorrer, enseñar y curar, y son inseparables. Salía en busca de, enseñaba el reino de Dios y la nueva doctrina, la nueva ley, y curaba a todas las enfermedades. Él se compadecía. Luego, él anunciaba el reino con obras y palabras, no solo con palabras, sino con obras y palabras. Y a sus discípulos, y más tarde a los apóstoles, ya como enviados, los envía con ese mismo mandato. Lo que me habéis visto hacer a mí, hacerlo vosotros, de la misma manera. Y anunciar el Evangelio como yo lo estoy anunciando, no solo con palabras, no solo yendo en busca de, sino con palabras y con obras. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué esta misión? Cristo vino y se encarnó pudiendo, o sea, dejando esa presencia y esa cercanía con el Padre. ¿Por qué? Por amor al Padre. Porque el Padre amaba tanto a la criatura y veía que la criatura estaba sufriendo, estaba abandonada, estaba como oveja sin pastor, que el Padre le quiso o permitió o invitó, y Jesús obedeció para que se encarnara y para que estuviera con nosotros mostrándonos la plenitud del ser humano, de la vida humana que Dios en su plan original había pensado. Entonces, por amor al Padre, Cristo se encarnó. Y por amor al Padre, y siempre siendo dócil a la voluntad del Padre, porque él lo decía constantemente, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice. Yo no digo nada de lo que se me ocurra, sino lo que el Padre me dice. Y lo que el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, le impulsa. Luego, Jesús vivía y actuaba a impulsos del amor del Padre, buscando siempre su voluntad. De ahí que muchas mañanas se retirara a orar, que no sanara a todos los enfermos, sino a aquellos que se sentía inclinado a sanar por voluntad del Padre, y que hacía y decía las cosas, incluso aunque los otros no le comprendieran, por obediencia al Padre. Recordar cuántos discursos los discípulos se iban escandalizados, sobre todo el discurso eucarístico de que el que no come mi carne y bebe mi sangre, y al final se fueron todos porque no entendían nada, pero era lo que el Padre quería transmitir a través de él a los demás. Y él era dócil y era obediente. Entonces, si el Hijo encarnado por amor al Padre va hacia los hermanos, el apóstol enviado por Cristo es impulsado por ese mismo amor. Entonces, ¿qué es lo que impulsa la misión? ¿El tener que hacer? No. Ese amor del Padre hacia el Hijo, ese amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, y ese amor que nos transmite a nosotros, sus discípulos, sus apóstoles, para que vayamos y lo demos a conocer a los demás. Por eso es el quid de la misión, no el tener que hacer cosas sino el amar o dejar que Dios a través nuestro, a través de nuestro servicio, de nuestra música, de nuestra intercesión, de nuestra coordinación en el grupo, de nuestra organización de eventos, a través de todo ello, Dios mismo ame a las personas que Él va llamando y que Él va poniendo en nuestro camino. Por eso la misión se fundamenta en el amor. Y esa misión que recibe el Hijo del Padre y los discípulos del Hijo es la que continúa la Iglesia hasta ahora. Es decir, la Iglesia hasta ahora en el mundo, ¿qué misión tiene sobre todo fundamental? El anuncio del reino y el cuidado del hombre, fruto de la compasión, de un corazón compasivo que Dios mismo va poniendo en nosotros. El anuncio del reino y el cuidado del hombre. El dar sentido a la vida del hombre y sobre todo al sufrimiento del hombre, que es lo que más insentido genera y lo que más desesperación genera. Entonces, dar sentido, anunciar la buena nueva, decir, Dios te ama en medio del sufrimiento, Dios te ama tal y como eres, aunque tú no te aceptes, Dios te ama en tu historia, aunque tú reniegues de ella, y Dios tiene poder para hacer de ti una criatura nueva, un ser nuevo, porque el Espíritu Santo es lo que ha venido a cambiar y a transformar.
el corazón de las personas. Vale, entonces ya estamos un poco encuadrados en lo que es la misión. Y una misión que no es por nuestra propia iniciativa, sino que es un mandato recibido de Cristo y que es un vehículo para que el amor del Padre transite a través de nosotros y llegue a los demás. Vale, entonces vamos a ver un poco qué significa compadecer. Compadecer nos dice que viene, bueno, del latín tal cual, pero que significa sufrir juntos. Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del otro. Es decir, yo veo al otro sufrir y comprendo su sufrimiento. Otra cosa es que lo acoja, y otra cosa es que lo soporte, y otra cosa es que trate de aliviarlo. Pero en principio me compadezco, me pongo emotivamente a su mismo nivel y le comprendo lo malo que está pasando. Pero claro, más intensa que esa empatía que se puede quedar en un mero sentimiento, la compasión es dar otro paso más. Es decir, yo no solo me compadezco, sino que voy a tratar de ayudar a esa persona, de aliviar el sufrimiento de esa persona. Y el sufrimiento se puede aliviar de dos maneras, muchas veces. Quitándotelo, es decir, buscando una solución a ese sufrimiento, una curación, una sanación, y otro, cuando no se puede quitar, es darle sentido a ese sufrimiento. Y para eso ha venido Cristo, para o curar o dar sentido. Si Él quiere curar, bienvenida sea la curación. Si Él quiere sanar, que bien sea la sanación. Es cierto que muchas veces damos por hecho que la sanación espiritual, la sanación psicológica la quiere cuando tenemos traumas, cuando tenemos heridas, pero muchas veces descartamos esa parte física de la sanación. Sin embargo, la compasión abarca todos los aspectos de la persona. El aspecto psicológico, el aspecto físico y el aspecto espiritual. El aspecto espiritual nos libra y nos sana del pecado, de sus consecuencias, de sus esclavitudes. Del psíquico, pues es ciertamente cuando toda dolencia o toda herida psíquica o afectiva es por una falta de amor, por una ausencia de amor. Entonces, Cristo viene a llenarnos esa falta de amor. Y la física, ¿por qué no? Muchas veces los sufrimientos físicos, las enfermedades, es cierto, muchas veces, no digo que siempre, provienen también de desórdenes espirituales y de desórdenes psicológicos. Pero Cristo ha venido a compadecerse de la persona entera, no hay una diferencia entre el cuerpo y el alma. A Cristo le importamos como persona, y como persona somos las tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, se trata de un sentimiento que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Por eso, Cristo, cuando veía a la gente que iba, a los enfermos, que le buscaban siempre para curarlos, nunca rechazó a ninguno. Nunca rechazó. Y eso que hubo situaciones, si nos vemos con los discípulos, ¿recordáis cuando, por ejemplo, Jesús, después de estar predicando todo el día y curando, dice, vamos a apartarnos solos a otro lugar? Y se iban en barca a otro lugar, pero se conoce que los que estaban por allí se hipearon por donde iba y se adelantaron. Y ya les estaban esperando. Vamos, yo soy discípulo y le digo, Jesús, venga, échalos de aquí porque necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo. ¿De qué van estos? ¿Qué no nos dejan descansar? ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Jesús se compadeció y estuvo con ellos sanándoles. Y otra situación, ¿recordáis cuando estaba predicando y había multitud y que estaban en un descampado y con hambre? Vamos, a mí me dice que les falta de comida, me echo mano a mi bocadillo para que no me lo quiten. Échales que se vayan a comer por ahí, que nosotros tenemos lo nuestro. ¿Y qué dice Jesús? Dadles vosotros de comer. Se compadecía de las necesidades de los demás. Ahí vemos un poco pues, que muchas veces nuestras actitudes no se comparten con las de Jesús. Pero Jesús, vamos, no había momento en que si alguien necesitado acudiera a él no le respondiera de alguna manera. Y ahora vamos a pasar a ver un poco la historia de los carismas y un poco también tratar de motivar los carismas. Esto era referente a la lección divina que hemos visto hoy. Había a lo mejor alguna otra cosa que decir. Cómo se siente una oveja sin pastor, es decir, la compasión de ver a alguien perdido existencialmente, cuando uno no sabe ni por qué vive ni para qué vive, y cuando te anuncian la buena nueva, oye, que tú eres
no eres fruto del azar, que no estás aquí por casualidad, que eres fruto del amor de Dios, que tienes un origen y un fin, que Dios tiene un plan sobre ti. Eso es lo de la oveja sin pastor. Una oveja sin pastor empieza a comer lo que tiene cercano, pero de ahí cuando se acaba no va a ningún sitio. Sin embargo, Cristo se compadecía de todos aquellos que vivían en una imagen del Padre errónea, que carecían o no se les había anunciado el amor de Dios y que creían que Dios era un Dios juez lejano que bendecía a los ricos, a algunos pocos, y que los demás estaban excluidos de su amor. Por eso se volcaba con la gente, con la gente que buscaba y que tenía esa sed de Dios y que nadie le daba. Ahora vamos a hacer un poco recorrido por los carismas y también cómo los carismas, los dones sobrenaturales, aquí entendemos carismas, aunque pueda haber sobrenaturales y naturales, pero nos vamos a centrar más en los sobrenaturales, cómo formaban parte del ADN de Jesús. Y ya digo, y era inseparable de lo demás, del recorrer, del proclamar y del curar. Por eso, una vez que ya resucita, que con la visión de la muerte y la resurrección les invita a sus apóstoles y les envía, les dice lo que les dice: id por todo el mundo, proclamad la buena nueva a toda la creación, y el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Y las señales que acompañen a los que proclamen y a los que crean es que en su nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Esto es imperativo, es un mandato. Haced esto, y a los que anunciéis y a los que crean se manifestarán estos signos y estas señales. Luego ese mandato es para todos los discípulos de todas las épocas y de todas las generaciones y de todas las culturas. Entonces, ¿por qué a veces se tiene tanto recelo de vivir en lo sobrenatural? Pues porque muchas veces los dones espirituales siguen siendo un misterio. Tú no es algo que comprendes ni algo que dependa de ti, salvo los que ejercen, por ejemplo, curaciones con otras técnicas o con otras fuerzas, como el poder mental o fuerzas ocultas y demás, pero aquí en la fe es lo que te da el Espíritu Santo cuando te lo da y cómo te lo da y para quién te lo da. Tú no tienes control sobre, tienes que estar abierto. Tienes que estar abierto para que Dios pueda amar libremente a las personas que te rodean como Él quiere amarlas, pero no es algo que tú controles. Entonces no sé por qué los despreciamos. Yo también ha habido épocas en que lo ves como algo secundario, no tan, que es algo prescindible, que lo importante es anunciar de palabra, pero eso se queda cojo, eso se queda cojo como veremos, y Cristo no hacía así. ¿Por qué también? Pues porque el mundo está esperando ver una iglesia que ministre como lo hacía Jesús. Hoy vivimos en una cultura egocéntrica, pero también muy autosuficiente o muy prepotente. Creemos que todo lo podemos, que todo está a nuestro alcance, que si hay un virus, podemos con el virus, que si hay un conflicto hasta podemos poner nosotros paz en medio del conflicto, que la sanación, pues bueno, si no viene por la medicina o por la ciencia, pues casi como que las dominamos. Mentira. Es decir, cuántas taras psicológicas, físicas, espirituales, el mundo no te puede ayudar, no te puede sanar. Sin embargo, el mundo está esperando, y sobre todo porque los dones sobrenaturales manifiestan no solo el poder de Dios para los que creen, sino sobre todo la existencia de Dios para los que no creen. Contra una curación nadie puede decir nada. Si tú ves a una persona en silla de ruedas y que en nombre de Cristo se pone de pie, búscale explicaciones. Si tú ves a una persona que está afectada por un tumor terminal y si tú ves que en el nombre de Jesús ese tumor desaparece, búscale explicaciones. Entonces, los dones sobrenaturales de sanación dan fe de no solo de que Dios existe, sino del poder sobrenatural de Dios sobre toda la creación, porque somos fruto de sus manos y obviamente Él domina todas las leyes naturales, las mismas que Él ha creado. Por eso puede crear de la nada. Anda que no ha habido milagros en la historia de la Iglesia donde una pierna amputada se ha vuelto a regenerar. Ahí tenemos el milagro de Calanda, o otros milagros inverosímiles, porque es Dios. Entonces,
Hoy, en un mundo descreído, tal vez es lo que más necesiten las personas. En un mundo lleno de crisis, lleno de inseguridades, donde a veces se te viene todo abajo, cuando, como estamos viendo, es lo que la gente, es lo que el mundo precisa. ¿Para qué? Para anunciar a un Cristo vivo que camina con nosotros y entre nosotros y que tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Y luego también, porque a lo largo de toda la historia ha habido una evolución a lo largo del ejercicio de los dones espirituales, pero forman parte de su tradición y ahora lo veremos, que siempre ha estado dentro de la Iglesia. Entonces los carismas encienden y reavivan la fe, hacen a Jesús real y dinámico, es decir, vivo, un Dios vivo, que eso es lo que, bueno, y no os lo he mandado, perdonar, pero os recomendábamos leer el libro de Jesús está vivo. Cuando lees el libro de Jesús está vivo, que escribieron el padre Emiliano Tardí de sus experiencias y Pepe Prado Flores, es que te quedas con la boca abierta. Es que dices que Dios está vivo, es que sana, es que camina entre nosotros, es que actúa con poder. Hoy, es que le importamos, en el fondo, que nos viene a decir, es que me importáis y yo no puedo ser ajeno a vuestros sufrimientos, yo no puedo ser indiferente a vuestra suerte. Por eso los carismas encienden y reavivan la fe. En la vida de Jesús, pues mira, en la vida de Jesús sería imposible imaginar la vida de Jesús sin los dones de sanación, liberación de demonios, milagros, sabiduría sobrenatural, profecía. Por ejemplo, en los dones de sanación todos sabemos las curaciones que hizo, de paralíticos, de ciegos, en la liberación de los demonios, como toda la creación le está sometida, y los demonios, que son criaturas, aunque en modo alguno a veces esclavicen y atormenten a los hombres, están sometidos a él, y él liberaba de demonios a gente oprimida por el demonio. Los milagros, hablamos de convertir el agua en vino, de calmar la tempestad, de multiplicar los panes, de encontrar de multiplicar los panes. Profecía, anda que no conocía el corazón de las personas. Como en la samaritana conocía lo que estaba viviendo esa mujer, conocía sus vacíos y le ofreció aquello que podía saciar su sed. Como a Mateo, que vivía, entre comillas, cómodamente recaudando impuestos, cómo conocía esa sed que tenía en su corazón y le llama para el seguimiento. Como a Zaqueo, que vivía también un poco de cara a los demás, tratando de cubrir pues, sus carencias con el dinero, cómo le llama y cómo llega al corazón, o cómo a través de la profecía pues, puede saber, por ejemplo, pues, lo que le va a pasar a Jerusalén pasada una generación, o cómo le dice a Pedro, vete al mar, pesca, que ahí ese pez tiene un denario, una moneda para pagar el impuesto que toca pagar. Es decir, se manifiestan todos los dones del Espíritu Santo porque tenía el Espíritu Santo en plenitud. Cristo lo tenía en plenitud. Dice, de todos los evangelios, un 38,5 hablan de milagros. O sea que si los milagros no fueran importantes o si la sanación no afirma la proclamación del mensaje, pues no tendría sentido que los pusieran. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de Jesús es que era un profeta, como los antiguos profetas, en palabras y en obras. Casi un 40% de los evangelios hablan de milagros solo de sanación. Si juntamos con los otros milagros, os he dicho, de multiplicación de panes y demás, de la tempestad calmada, un 75%. Así que quita los milagros de los evangelios y te quedará en Evan, no llega ni al Gelio. Y del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que 3/4 partes también, es decir, como seguimiento de Jesús, ellos proclamaban la buena nueva y el mensaje del reino, también con obras y palabras, con palabras y obras. Y eso es lo que les daba autoridad y lo que la gente le atraía. Por ejemplo, en San Pablo nos dice que en 1 Corintios 12, 4, 11 nos habla de que hay diversidad de dones. San Pablo fue uno de los carismáticos plenos desde el principio. Hay pasajes en los que dice que la gente iba con pañuelos o que se llevaba prendas que él había tocado y que luego le aplicaba a los enfermos y que quedaban curados. Y lo que dice Pablo, luego veremos en otra palabra, yo cuando fui a vosotros no fui siendo un predicador elocuente que os engatusaba con mi retórica, nada, sino que fui pobre en predicar,
pero Dios hacía a través grandes signos, con poder. Y él cuando hablaba, pues la gente se curaba. Y había signos y había prodigios porque Dios a través de él obraba. Y sobre todo, que para lo que va buscando, atestiguas y certificas que su palabra viene de él. Aquí tenemos que hay muchos dones, mucha diversidad de carismas. Aunque estén descritos en la palabra, siempre habrá muchos más de los descritos, porque el Espíritu es rico, es creativo y va surgiendo y va poniendo en el corazón de las personas y va actuando a través de las personas como Él quiere manifestarse y conforme la otra persona necesita que se manifieste. Aquí hay un versículo que a veces lo contraponen. Dice en 1 Corintios 14:1, esforzaos por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales. Muchas veces lo interpretan diciendo, aquí no, lo que dice es que el amor es lo que importa y todo lo demás fuera. No, aquí no te dice eso San Pablo. Te dice, sobre todo el amor, pero si quieres amar plenamente, anhela también los dones espirituales. Nos viene a decir, los dones espirituales no es algo accesorio, es la plenitud del amor. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti como Él quiere, estás dejando que Dios ame plenamente a esas personas. Por eso, cuando Él habla de carismas, pues los ensalza y los pone en valor. Otra cosa es que luego también corrija, diciendo, oye, aquí hay algunos que mucho carisma, pero luego al hermano le importan 3 pares de narices o empiezan a competir a ver quién es más carismático. Entonces, no. Primero el amor y desde el amor ejercer el carisma. Porque el carisma es la plenitud del amor. No es lo que se enfrenta al amor, sino la plenitud del amor. Por eso, San Pablo, al encontrarse esas manifestaciones que no sabía cómo llamarle, les llamó carismas, que viene de los vocablos griegos charis, caris y ma, que significa gracia de Dios. Es algo que viene de Dios, que tú no controlas, que es cierto que cuanto más te abres, más dócil eres y más manifestaciones puede haber, pero que tú no puedes decir yo tengo Él. No, yo estoy abierto y si Dios me lo da en un momento dado, cuanto más abierto estés, cuanto más los conozcas, cuanto más los ejercites, cuanto más veas que Dios a través de ti ama de manera sobrenatural a quienes te rodean, pues entonces estás diciendo es una gracia de Dios y es una manifestación del amor de Dios y te abres a ello. Decimos que fue un mandato de Jesús. En verdad os digo que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Entonces, la cuestión es ¿por qué no hacemos esas obras? Tal vez nuestra fe no sea la que espera Jesús. Y también nos dice en Romanos que estamos llamados a reproducir la imagen de su Hijo. Ese es nuestro destino como personas, a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre perfecto, el hombre pleno, es el modelo, es en lo que Dios quiso hacer de cada uno de nosotros antes del pecado. Para eso nos lo mandó, para que tuviéramos un patrón, para que tuviéramos un molde al que asemejarnos y para que el Espíritu Santo nos vaya modelando cada cual desde donde somos, lo que tenemos, lo que vivimos, pero que nos vaya asemejando a Cristo. Por eso estamos llamados a reproducir la imagen de su Hijo. Y a eso es la plenitud de la vida humana, reproducir la imagen de su Hijo, que es vivir plenamente nuestra humanidad conforme la tenía pensada Dios antes del pecado. Y dentro de ella está el dominio sobre la naturaleza, el dominio sobre la creación, y en muchos aspectos ese dominio en lo sobrenatural. Pero todo, decimos, desde el amor, siempre inundados por el amor, guiados por el amor y movidos por el amor. Por eso Jesús hizo varios envíos, y mirad que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Ahí tenéis, envió primero a los 12, a los 72 y al final a todos los creyentes. En todos estos pasajes dice que les dio poder. Aquí no habían recibido todavía el Espíritu Santo, en ninguno de estos 3 envíos. Sin embargo, les dio poder para anunciar. Es decir, que obviamente el amar a través de los carismas es porque recibes un poder especial, recibes un envío, una unción especial para poderlo llevar a los demás. Pero muchas veces dicen, es que hay que ser santo, es que hay que haber recibido, pues mira, aquí sin haberlo recibido es cierto que la propia presencia de Jesús, que bastante irradiaba el Espíritu Santo, pues les dio esa capacidad de anunciar con autoridad el reino de Dios cuando iban por ahí.
y de hacer las mismas obras que hacía Jesús. Luego, durante las primeras generaciones cristianas, incluso hasta el siglo IV, estamos hablando de los 4 primeros siglos de la Iglesia, era común que los cristianos, pero los cristianos de a pie, los correntitos, los que iban y celebraban la Eucaristía, los que anunciaban, los que se convertían, los que se bautizaban, era corriente que ellos también anunciaran el reino y proclamaran el reino con palabras y con obras. Y aquí tenemos todos estos santos en sus numerosos escritos que nos hablan de ello. San Ireneo de León, San Justino Mártir, Orígenes, San Cipriano, San Cirilo de Jerusalén, es decir, que hasta San Gregorio Magno, que ya fue pasado el siglo IV, pero los primeros 4 siglos era común y corriente entre los cristianos que se prodigaran todo este tipo de manifestaciones carismáticas. Por ejemplo, San Ireneo de León nos dice: aquellos que son verdaderamente discípulos, que reciben la gracia de él, realizan milagros en su nombre para bien de otros, según el don que cada uno ha recibido de él. Pues algunos verdaderamente expulsan demonios, por lo que aquellos que han sido limpiados de espíritus malignos creen frecuentemente en Cristo y se unen a la Iglesia. ¿Veis aquí el matiz? Todos los que, cada uno primero recibe un don para provecho común. A unos se les da ser exorcistas, pues ser exorcistas. A otros se les da ser profetas. A otro realizar sanaciones, pero por provecho común. Y aquí dice que el que es limpiado y liberado de un espíritu maligno está inclinado a la conversión con mayor frecuencia que el resto. Y aquí venimos, ¿todos los que son sanados son salvados? No. ¿Todos los que han recibido un milagro son seguidores de Cristo? No. Ahí tenemos el caso de los 10 leprosos. 10 sanados, pero solo uno vuelve. El resto, ni siquiera. Muchos fueron sanados, pero no todos los sanados experimentaron la salvación, ese encuentro con Cristo. ¿Pero eso hace de menos los carismas y las sanaciones? No. De la misma manera que uno puede proclamar la palabra y con la palabra tocas el corazón de unos y otros a lo mejor les polemizas o hacen pantalla y ni siquiera te escuchan o te ignoran o te desprecian. Pero es cierto que frecuentemente nos dice el que ha experimentado una liberación se convierte y sigue a Cristo y se une a la Iglesia. Dice, otros tienen conocimiento previo de las cosas que van a venir, ven visiones, proclaman profecías, otros aún sanan a los enfermos imponiéndoles las manos y se curan. Sí, más aún incluso los muertos han resucitado y permanecido con nosotros durante muchos años. Hoy se nos habla de resurrecciones de muertos. En misiones en África se nos habla de resurrecciones de muertos. El otro día les comentaba en el grupo, pues cuando tú ves, era un grupo de niños que habían asistido a celebraciones de sanación, hubo una riada y uno de sus amiguitos pues murió ahogado. Y ellos, ni cortos ni perezosos, se pusieron a orar sobre el cadáver del niño. Y resucitó. ¿Te lo crees o no te lo crees? Pues ahí está. ¿Por qué no sale en la prensa? No lo sé. Bueno, San Ireneo nos decía que esto de las sanaciones y de las curaciones era lo más habitual y corriente en los primeros siglos. Y él, como os pongo ahí, hablamos del siglo II después de Cristo. Luego, ¿qué pasa? A partir de esos 4 siglos primeros, ¿por qué en la Iglesia no se prodigaron tantos? Pues tal vez por una mala comprensión de los carismas, porque empezaron a creerse que los carismas, el pretender los carismas, el pretender la sanación, pues era una presunción y que eso se tenía que limitar a los santos. Entonces, prácticamente desde entonces, ¿quiénes ejercían los carismas y las curaciones y las sanaciones? Los santos, los que tenían fama de santidad. Pero no porque hubiera sido así al principio de la Iglesia, sino pues porque se hizo una deja de decir, sanar a una persona es cosa de alguien que es santo. Pues no, Dios puede y el Espíritu Santo puede sanar a través de ti, que eres un pobre pecador, o a través de mí, que soy indigno de a lo mejor de llevar la sanación. Y prácticamente durante todos esos siglos, prácticamente hasta el siglo XIX, que ahora veremos, se circunscribieron a santos, a personas con fama de santidad. El último, ahí tenéis abajo, a San Juan Bosco, que hacía milagros, y San Pío de Pietrelcina,
también hacía milagros. Tenía el milagro de la bilocación, de la profecía, de conocer los corazones, de sanaciones, y ese ha sido de nuestro siglo pasado. ¿Dónde también se hacían milagros? En las apariciones marianas, en los santuarios marianos, donde la presencia de la Virgen obraba prodigios, curaciones y sanaciones y conversiones de todo tipo, lo que estamos experimentando también en nuestra época, pues con Lourdes, con Medjugorje, con Garabandal, con otras tantas santuarios marianos. Y también a través de las reliquias de los santos o las reliquias de los lugares santos, de la cruz, es decir, a través de las reliquias de santos, por intercesión de ellos, obviamente no que los santos curaran, sino que por su intercesión Dios daba la curación y la sanación a todos los que acudían con fe a él. Pues hubo ahí un vacío tremendo desde los siglos, 4 primeros siglos, siglo IV, hasta prácticamente el siglo XIX. En 1868, ya en el siglo XIX, dentro de la Iglesia pues también había varias corrientes. Había un liberalismo teológico, estamos hablando de que yo creo que ya entonces se producían, pues, no sé si la Revolución Francesa ya se había producido y no sé si la Revolución Industrial estaba al caer, es decir, ya había como una especie de liberalismo teológico donde decía que los milagros eran signos que no aportaban nada y que eran cosas pertenecientes al pasado, ¿no? Sin embargo, el Concilio Vaticano I lo declaró, es decir, dijo y lo manifestó aquí en un capítulo sobre la fe, declaró: sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe sea de acuerdo a la razón, es decir, no solo tiene por qué primar la razón, quiso Dios que la asistencia interna del Espíritu Santo estén unidas indicaciones externas de su revelación, esto es, hechos divinos y ante todo milagros y profecías, que mostrando claramente la omnipotencia y conocimiento infinito de Dios, son signos ciertísimos de la revelación y son adecuados al entendimiento de todos. No basta solo la razón para anunciar el reino, sino que tiene que ir acompañada también de manifestaciones externas sobrenaturales impulsadas y nacidas del Espíritu Santo. Y para los escépticos, entonces, fijaos con qué rotundidad, no os lo he puesto aquí, pero os lo leo. Y se promulgaron también varios cánones dogmáticos en el Vaticano I. Dice: si alguno dijera que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos y que por lo tanto los hombres deben ser movidos a la fe solo por la experiencia interior de cada uno o por inspiración privada, sea anatema. Es decir, si tú dices que la fe solo se puede transmitir por las palabras y no con manifestaciones sobrenaturales de milagros, seas anatema. Eso lo dice el Concilio Vaticano I. Si alguno dijere que todos los milagros son imposibles y que por lo tanto todos los relatos de ellos, incluso aquellos contenidos en la Sagrada Escritura, deben ser dejados de lado como fábulas o como mitos, o que los milagros no pueden ser nunca conocidos con certeza ni pueden con ellos probarse legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. Viene a decir, si tú desprecias los milagros, seas anatema, no estás en comunión con la Iglesia, no estás en comunión con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Eso el Concilio Vaticano I. Luego viene el Concilio Vaticano II, pero antes del Concilio Vaticano II hubo algo extraordinario, porque es cierto que hubo otras iglesias no cristianas, pero no católicas, donde esto ya se planteó desde unos siglos atrás. Por ejemplo, la Iglesia Metodista ya empezó a decir que mucha razón y poca experiencia del Espíritu, como en las primeras comunidades, y empezó ahí. Pero para que veáis cómo el Espíritu Santo es el que suscita, ya en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, estamos hablando de que una monja, la beata Elena Guerra, que vivió sobre el 1800 a 1900, 1835 a 1914, es decir, con el cambio del siglo, del 19 al 20. Pues ella, que desde su nacimiento nació enamorada grandemente del Espíritu Santo, que luego fundó una congregación de religiosas del Espíritu Santo, las Oblatas del Espíritu Santo, toda su vida se pasó motivando y haciendo grupos de oración para invocar al Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo renovara dentro de la Iglesia su presencia y su forma de actuar. Le escribió cantidad de cartas al Papa para que implorara la presencia del Espíritu Santo, pero bueno, el Papa
un poco a regañadientes. Y fue la impulsora en 1895, mediante a instancias de ella, el Papa escribió una carta apostólica, Provida Matris Caritate, por la que se instauraba y se invitaba a toda la Iglesia a rezar la novena del Espíritu Santo, a invocar al Espíritu Santo a través de una novena, que es lo que vamos a hacer nosotros estos días. Y luego, por su insistencia, porque era una mujer de armas tomar, insistía, y el Papa en 1897 emitió una encíclica que traducida significa regalo divino sobre el Espíritu Santo. Aun con todo esto, dentro de la Iglesia Católica, pues sí, lo hacían, pero pasaban olímpicamente un poco de todas estas insistencias de la monja, la beata Elena Guerra. Entonces, ya por insistencia también de ella, el Papa en 1901 hizo una consagración del mundo a el Espíritu Santo y proclamó el 1 de enero de 1901 el Veni Creator, para que el Espíritu Santo se manifestara en nuestro mundo, en nuestra historia, como lo había hecho en las primeras comunidades. En la Iglesia Católica no hubo manera, pero ese mismo día, en una iglesia protestante en Estados Unidos, surgió un avivamiento y un bautismo del Espíritu Santo. La invocación del Papa a instancias de la beata Elena Guerra surgió no dentro de la Iglesia Católica, surgió efectos, sino en otra iglesia cristiana no católica. Y ahí se recibió con fuerza la efusión del Espíritu Santo, se reavivaron los dones, los carismas, y empezaron a proliferar pues, lo que es el pentecostalismo y demás, cómo el Espíritu Santo volvía a actuar. Juan XXIII, dentro de la Iglesia Católica, esto llegaría años más tarde. Pero Juan XXIII ya nos cuenta la historia de que se solía escapar a un pueblo de Checoslovaquia, que tenía una historia muy común, muy particular. Era un pueblecito donde ni había hospitales, ni había médicos, ni había cárceles, y donde se vivía de una manera ordinaria lo que son las manifestaciones de los carismas. Y a él como sacerdote, le gustaba, no sé si como cardenal ya, le gustaba retirarse ahí. Y era un pueblo de Checoslovaquia que tenía una historia. Y es que en el siglo XI hubo una gran hambruna y la gente desesperada, cuando se lanzó al monte, hubo una señora que se apareció, entre comillas, la Virgen, y le dijo que si oraran con fe y que si invocaban al Espíritu Santo, verían manifestaciones grandes en ese pueblo. Y a partir de ahí la gente del pueblo, en conversión y en oración, empezaron a experimentar manifestaciones carismáticas, de cómo se multiplicaba la comida, de cómo la gente sanaba, de cómo el que delinquía pues, se convertía. Es decir, que durante siglos en ese pueblo no había, ya digo, ni hospitales, ni médicos, ni cárceles, porque la gente vivía en oración y había una proliferación de carismas. Seguramente es ahí donde Juan XXIII tuvo contacto con esa manifestación carismática del Espíritu Santo que luego tanto influyó en el Concilio Vaticano II. Por cierto que en este pueblo ya también, como había dones de profecía, pues también se les anunció que iban a padecer una gran persecución y efectivamente en la época nazi mataron prácticamente a todos los del pueblo. Creo que quedó solo como superviviente una mujer que se llamaba Ana María Schmidt, pero todo el pueblo fue masacrado por los nazis. Pero esa experiencia carismática ya se imbuyó en lo que es el sacerdocio de Juan XXIII. Y fue también un poco lo que determinó el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ya sabemos todos cómo empezó, con la oración de renueva en nuestros días los prodigios de ese nuevo Pentecostés. Y aquí en la Lumen Gentium, el número 12, se habla de que además el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuye sus dones a cada uno según quiere. Reparte entre los fieles de cualquier condición incluso gracias especiales con los que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia.
Dice, por tanto, que estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos, muchas veces se limitan, o cuando te refieres carismas, te refieres a los de servicio, ¿no? El carisma de servicio, carisma de orden, pero también carismas sobrenaturales, carismas más extraordinarios. De que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia y hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Y por eso insta a los sacerdotes y a los pastores a no apagar el Espíritu Santo ante esas manifestaciones. Como decía San Pablo, ordénense, pero no se apaguen. Disciérnanse, pero no se apaguen. No por el hecho de que a veces puedan correr riesgo de o espiritualismos o sobreactuaciones o manifestaciones que no son provenientes del Espíritu Santo, no por eso los vas a prohibir y los vas a condenar. Tendrás que promoverlos, discernirlos y alentar lo que es auténtico y lo que es bueno, porque es necesario. No hablamos de que es prescindible o no, como os he dicho antes. Los carismas no son prescindibles. Para acabar un poco, tenemos tres elementos claves de los carismas. Ya dijimos que una cosa es carisma, otra cosa es don, otra cosa es fruto. El fruto es lo que se traduce y lo que los demás ven. El olor que perciben de ti, tu forma de ser, que obviamente pues está imbuido pues, por los dones, por los carismas, por las virtudes, y es que lo que los demás perciben. Pero los carismas no son dueños de nadie. Y los carismas no están en posesión de nadie, son puramente gratuidad. Y no son para santificación de las personas, sino para provecho de los demás. Igual que los dones, sabiduría, fortaleza, esos nos santifican, nos unen más a Dios, los carismas nos unen más a Dios en la medida que los ponemos y los damos a los demás. Luego somos meros instrumentos, meros tubos para que el agua pase a través nuestra a los demás. Y nos utiliza o nos los da el Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere y en los momentos que se necesitan. Luego es pura gratuidad de Dios. Nadie se los puede agenciar. Y se manifiesta a través de las personas. Es decir, Cristo era a través de las personas. A través de Cristo se sanaban, a través de los que enviaba Cristo se sanaban. Es decir, siempre a través de cooperadores necesarios. El Espíritu Santo, cierto que puede actuar directamente sobre las personas y puede sanarlas directamente, pero siempre se vale, igual que a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de los carismas, se vale de personas y de su colaboración voluntaria. Y luego son servicio. Si tú no sirves, no esperes carismas. Es que quiero carismas, pero bueno, estás sirviendo, estás dándote, estás evangelizando, estás, pues si no, ¿de qué pretendes? Se te dan para el servicio, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Signos de la presencia de Dios y que tienen como fin reconocer el Señorío Jesús. Por eso el carisma no es un fin en sí mismo. No se trata de curar y de sanar por curar y sanar, porque entonces Jesús hubiera puesto dispensarios para curar y sanar. Se trata de apoyar con poder y manifestar con poder y profundidad el amor de Dios cuando proclamamos su amor, cuando proclamamos su reino. Luego, no son un fin en sí mismos. Y, por descontado, si seguimos el ejemplo de Jesús, tenemos que estar abiertos a los carismas. Porque acogidos, disciplinados, discernidos. Yo cuando tengo un carisma lo tengo que someter al discernimiento de mis hermanos. Cuando oro por alguien tendré que ver si ese alguien ha experimentado frutos de sanación, de liberación, de bendición. Siempre que oras por alguien hay bendición, eso por descontado. Pero si hay algo más te lo tendrán que discernir. Es cierto que no todas las palabras, que no todas las oraciones a lo mejor producen el efecto que nosotros queremos, pero tenemos que abrirnos. Y tenemos que dejar que los demás disciernan esos carismas para ver qué parte hay de autenticidad y qué parte hay de nosotros mismos y corregir la parte de nosotros mismos que muchas veces pues, se nos escapa sin quererlo. Por tanto, ya hay dos tipos de carismas, los extraordinarios, que son a los que nos hemos referido, y los ordinarios. Un ordinario, pues por ejemplo, puede ser tocar la guitarra, tú puedes tener, o tocar un instrumento musical, tú puedes tener esa don y esa facilidad para tocar un instrumento musical. Eso es, entre comillas, un don, entre comillas, humano, pero se te puede perfeccionar y si se te puede mejorar con la acción del Espíritu Santo, llega a ser un don ungido. No es lo mismo tocar una canción como si tratara de un coro o de un solista,
a cuando el Espíritu Santo te impulsa a tocar una oración. Eso sí, previamente has tenido que ensayar y demás, pero ahora está el Espíritu Santo y a través de esa canción, de esa música, de esa tonalidad, de ese modular las canciones, que esa canción se convierta en oración, el Espíritu puede tocar y llegar al corazón de la persona y puede cambiarlo. No es lo mismo orar por orar, pues vamos a recitar una oración, que orar inspirado por el Espíritu Santo para que a través de esa oración Él pueda llegar y calar el corazón de la persona. Es decir, que uno puede tener facilidad de palabra y hacer unos sermones o unas enseñanzas, pero si no está la acción del Espíritu Santo y no lo unge, de nada me sirve. Me quedo en un carisma, en un don puramente humano, pero no enriquecido, divinizado y ungido con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, extraordinarios, sí, los que el Espíritu quiera. Ordinarios también, pero ungidos con el Espíritu Santo. Bueno, con todo esto lo único que he querido pues es un poco despertar en nosotros ese deseo y ese abrirnos al Espíritu Santo para que venga como Él quiera y como Él quiera. Y es cierto que los carismas se dan cuando sirves, cuando tú te das, cuando te das a ti mismo y cuando te das todo lo que Dios te da, tu tiempo, tu dinero, con tu pasado, con tu presente, con lo que eres, con tu pecado. Es decir, aquí no vale ni está circunscrito a santos, ni a beatos, ni a los que viven una espiritualidad elevada, no, a través de cualquiera. Y Dios muchas veces elige los más sensibles, los más sencillos, los más humildes, para hacer a través de ellos, o los que se sienten más indignos, para a través de ellos poder llegar al corazón de las personas. Amad, pero anhelad los carismas. Entonces, el carisma como don supremo del amor, no como contraprestación, no como contraposición del amor. Pues que el Espíritu Santo nos ayude a abrirnos, que nos ayude a descubrir pues también los talentos que Él necesita ungir y divinizar en nosotros, y que nos dé una docilidad y una sencillez y una humildad para poder ser canales de su acción, de sus inspiraciones, cuando Él quiera, como Él quiera, y que Él pueda amar a las personas que nos rodean como Él quiere amarlas, no como nosotros pensamos o queremos amarlas. Pues bendito sea el Señor.